La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, que la sigla es SODONCO. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, 1500 en la amplitud modulada, 105.1. Muchas personas nos preguntan cuál es el dial al sur. 105.1 en la frecuencia modulada al sur de nuestra capital. Ahí nos puede escuchar por la frecuencia modulada. Y también tenemos pues a nuestras asociadas en todo el país. La Red Dominica Sodonco tiene Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Tenemos otra red de radios amigas que se unen a esta transmisión. Son en Huánuco, Radio Huánuco, en Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, en Puno, Radio Pública, en Ancash, Radio Moro, en Huancayo, Radio Cumbre, en Satipo, Radio Milenio, en Abancay, Radio Estación Solar, Yurimagua, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también a Emetagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier momento, en cualquier parte del Perú y del mundo, la hora que guste. Y las transmisiones en vivo, en este momento estamos saliendo por el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, asimismo la página web de nuestra emisora que es www.radiosantarosa.com.pe. Esa es la red que transmite A Pensar Más. Y los que entran a la página web, tenemos ahí, como nos indica el banner, el PayPal. El PayPal es para que usted desde cualquier parte del mundo pueda hacernos un donativo. Radio Santa Rosa vive de lo que sus oyentes solventan. Así somos, siempre hemos sido así, en estos 65 años, siempre ha sido el estilo de trabajo. Por eso cuando alguien dice mermeleros, a nosotros ni nos va ni nos viene, porque acá nunca el Estado ha puesto un sol, usted no va a escuchar, y si escucha alguna propaganda como de defensa civil, es porque es nuestra colaboración, ¿no? Que es gratuita totalmente y lo hacemos con mucho gusto como una responsabilidad social que tiene la emisora. Así que siempre es bueno aclarar. Y si usted en Lima nos quiere ayudar, tenemos el código QR, que son esas rayitas. Usted lo que tiene que hacer es acercar su teléfono en este momento a ese cuadradito con rayitas y allí tenemos nuestras billeteras electrónicas. Tenemos el Yape, el Luquita, el Plin, a ver, soplenme porque no me acuerdo. ¿Cómo? Movilcar, tenemos esas billeteras electrónicas. Usted nos puede donar 2, 3, 5, la cantidad que usted crea conveniente o que esté dentro de sus posibilidades y nosotros les quedamos muy, pero muy agradecidos. Muy bien, son las 8 de la mañana con 5 minutos, ya estamos con Rosa María Palacios, que ya nos está esperando, a quien saludo en este 22 del 2 del 20. Ah, caramba, tenemos 2, 2, 2, 2, 22. Todo es 2 hoy día. Muy bien, Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte en esta mañana. Muy buenos días, Abel. Espérate un segundo que termine de acomodar mi cámara. Efectivamente, hoy es un día capicúa. O sea, la fecha termina siendo capicúa. Así que es
22 del 2 del 2022. Eso es lo que tenemos hoy. Y bueno, antes de empezar, como siempre, tenemos que hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Espérate un segundo que creo que todavía tengo la cámara mal, porque me corta, No te veo preocupes, que Rosa María. Sí, veo que hay que, me corta la cabeza. hay que encuadrar. En esta época hemos tenido que aprender a ser camarógrafos, Todo, en los luminitos, encuadres, sonidistas. sacarnos en vivo los encuadres, ¿no? Sí, 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 sí. sí, sí. Ujú. A Ayer, ver, antes de ayer ha sido día de los camarógrafos, así que les enviamos un saludo a todos los camarógrafos así, acá, no, Julito, sí, que nos ayudan nos bastante en extrañamos todo ese tema. mucho. Yo los extraño mucho, sobre todo. Muy Así bien, es. pero como siempre, sabemos, este programa tiene auspiciadores, así que tenemos que comenzar a hablar de ellos y vamos a ir muy rapidito a la entrevista hoy día, porque va a estar con nosotros el abogado de los señores Humala, va a estar con nosotros Wilfredo Pedraza en un instante, pero antes tenemos que empezar con la Pontificia Universidad Católica del Perú, que nos acompaña cada mañana. Cursos y talleres PUC. Pontificia Universidad Católica del Perú, www.puc.edu.pe. Formación continua. Ofrece cursos de capacitación. En este caso, en Excel avanzado, diseño y desarrollo de macros, martes y jueves, inicio del 31 de marzo al 28 de abril del 2022. Y vamos con la familia Dominica, Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina de Sena, de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio de rayos X, mamografía, laboratorio de análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio de ambulancia. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, A10, Urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, 74 años al servicio de la educación en Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofiano, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en la Molina Lima, obtiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basada en las virtudes y en la espiritualidad dominica. Colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales del aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida. Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes en los teléfonos 987-11-8509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. ASB, Estudio Contable y Auditoría SAC. ASB, Estudio Contable y Auditoría, es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Los servicios que ofrece son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicios de auditoría financiera y tributaria, estudio de precios de transferencia, solicitud de devolución de impuestos y control interno. Muy bien, a ver, aquí estamos. Y esto no es un chiste, esto es un programa que pretende hacer preguntas de cuando en cuando, ¿no es cierto?
esta prensa es un chiste. No, miren, las preguntas sobre corrupción para el presidente de la República nunca deben ser un chiste. Y el gambito ya lo había ensayado, pues, la semana anterior, el señor presidente del Consejo de Ministros, ¿se acuerdan? Que dijo, no, yo no voy a contestar preguntas que no tengan nada que ver con la vacancia. Hoy día solo hablamos de vacancia. Y cayó pésimo. Y eso fue lo más importante que se recordó de su bendita conferencia de prensa. Le toca al presidente de nuevo, ahora ha decidido que sí va a responder preguntas y podría haber respondido sí o no. ¿Usted ha mentido? No, no he mentido. Ya está. Pero, ay, esta prensa es un chiste, pregúntenme de educación. ¿Quieren que le preguntemos de educación? Ah, ya, vamos a preguntar de educación. ¿Por qué no hablamos de salud? También podemos preguntarle de salud. Muy bien, ya está con nosotros, lo veo en mi pantalla, el doctor Wilfredo Pedraza, que hoy día tiene un día muy agitado porque a las 9 de la mañana empieza la audiencia en la que el fiscal va a sustentar su caso. Y el señor Juárez Atoche se muestra muy confiado, muy seguro, dice que ahora sí, 26 años para Nadine Heredia, 20 años para John Tumala, 26 años para la amiga de Nadine Heredia, 20 para su mamá. Ha repartido condenas, bueno, aspira a repartir condenas por muchos años. Y doctor Pedraza ha leído declaraciones suyas señalando que está usted muy tranquilo, que van al proceso muy tranquilos porque pueden probar que las acusaciones son falsas. Gracias por estar esta mañana tan complicada para usted y para todos los miembros de la defensa, porque veo que es un equipo grande. ¿Cómo enfrentan este, digamos, segundo día en el juicio oral? El micrófono no está prendido, doctor. Eso es importante para la audiencia. Correcto. Buenos días. Ayer ha sido un día, digamos, especial. Hemos comenzado una segunda etapa en el marco de esta investigación que tiene ya 9 años. Nos parece una etapa importante porque finalmente podremos evaluar la consistencia de la numerosa prueba que el fiscal está aportando, que es alto en número y decimos internamente con escasa consistencia, tanto en los testimonios de personas que ha ofrecido como en la documentación. Vamos a trabajar nosotros en 2 planos. El primero es que, en principio, negamos cualquier aporte de Venezuela y de parte del Brasil, cualquiera fuera su fuente, pero también vamos a trabajar en la lógica del Ministerio Público a partir de la acusación que ellos han formulado. Y en ese tema, obviamente, actuaremos pruebas y haremos especialmente unas reflexiones jurídicas que espero sean acogidas por 3 jueces que tienen la obligación de hacer una valoración diferente. Ahora, han ofrecido, entiendo, 250 testigos entre ambas partes. Si son 280 en total, el 80% son del Ministerio Público, en su mayoría aportantes. Unos niegan el aporte, otros no, dicen, bueno, por ahí va. Quizás en términos de testigos, lo más importante va a ser Brasil. Venezuela es un asunto que se resuelve con mucha facilidad, porque en rigor la Fiscalía no ha aportado nunca nada de cómo Hugo Chávez habría sustraído dinero del Tesoro Público venezolano, cómo es que ese dinero habría llegado a la campaña de 2006. Respecto a ese tema que es tan básico, no existe nada. Así que en ese punto no creemos que haya ninguna dificultad. El más complejo sin duda es Brasil. Pero en Brasil el tema es cómo Barata prueba que entregó a la señora Heredia dinero en efectivo. Si hacemos un pequeño paralelo respecto a otros casos en los que Odebrecht ha estado vinculado con coimas, con aportes diversos, en todos los casos, Club de la Construcción, etcétera, existe trazabilidad del dinero. Transferencias offshore y de ahí a los destinatarios, a sus allegados, o transferencia a una empresa en Perú y de aquí se distribuía a través de simulación de obras. En nuestro caso, no existe ninguna trazabilidad. Barata no ha podido aportar absolutamente nada de dónde vino el dinero para hacer verosímil su historia. En consecuencia, un aspecto central es
¿hay o no trazabilidad? ¿Hay o no ruta del dinero? Y eso me parece importante valorar, que tendrá que valorarse en esta época, porque ahora es cuando uno tiene que hacer las conexiones, evaluar la prueba indiciaria, y respecto a ese tema, la entrega del dinero, que es la imputación más importante, no encontramos realmente nada. En Brasil no era delito recibir aportes de campaña de empresas privadas. En el Perú hasta agosto del 2019 tampoco. La razón la menciono porque Lula está postulando a la presidencia y probablemente gane, le está yendo muy bien. El asunto acá es el siguiente. Como dicen los abogados, en el supuesto negado de que sí efectivamente se hubiese recibido dinero de fuente no declarada ante la OMPE, eso es posible y se ha dado en todos los casos, eso para ustedes, y siempre lo han sostenido, y yo sostengo lo mismo, hasta agosto del 2019 no ha sido delito en el Perú. Pero me interesa saber cómo el fiscal sustenta que sí es delito cuando eso no es delito. Y dice que eso es además no solo delito, dice que eso es lavado de activos. Es decir, que le entregan un dinero de fuente ilícita que los Humala saben que proviene de delito para su campaña. ¿Ha podido probar durante el control de acusación eso el fiscal en algún momento? Importante recordar, Rosa María, que en el Brasil también todo comenzó como lavado de activos. Sin embargo, la justicia ordinaria ha ido decantando, y ahora es una regla en el Brasil, que todo asunto vinculado con Odebrecht y cualquier otra empresa relacionada con aportes de campaña terminaron en la justicia electoral. Por eso se anularon todas las condenas posibles. Hoy esa es una regla absoluta. No existe en este momento en el Brasil una investigación por aporte de dinero que se denomine lavado de activos. Va a la justicia electoral. Bueno, si todo hemos copiado el Brasil, espero que aquí también se siga esa ruta, porque resulta que en el Perú existe una legislación específica, la ley de partidos políticos, que establece quién dona, quién no dona, y qué pasa cuando se quiebran esas reglas, qué pasa cuando la contabilidad no es correcta, dolosa o culposamente, dice la ley. Esta ley de partidos políticos, además, establece que es la OMPE quien tiene que investigar en primera instancia y en segunda instancia y final el Jurado Nacional de Elecciones. Por tanto, por principio de especialidad, que los abogados entendemos con mucha claridad, tendría que aplicarse la ley especial, la ley de partidos políticos, y sancionarse en el ámbito administrativo. Pero si eso no fuera suficiente, como usted lo acaba de recordar, en el Perú recién a partir de agosto del año 2019 se ha tipificado exactamente los mismos comportamientos que el fiscal ahora imputa: recepción de dinero de fuente no definida, desorden en la contabilidad, aportes fantasmas, etc. Bueno, todo eso hoy es delito, pero a partir de agosto del 2019. Regla básica en el derecho penal: ¿se puede aplicar esa ley a hechos vinculados a antes? Obviamente no. Para el fiscal eso es lavado, porque el acto de recibir dinero de fuente desconocida y aplicarlo a gastos de campaña dice suficiente, que eso es una modalidad de conversión. Nos parece que es una interpretación absolutamente errada, que choca con el concepto básico de lo que es un lavado de activos. El lavador no es un generoso donante de campañas políticas. El lavador busca que su dinero ingrese al sistema financiero, al sistema legal, y luego le retorne para efectos de disfrutar de ese dinero sucio. Aquí nadie jamás ha dicho una línea respecto a la posibilidad de que en la tesis fiscal, habiéndose recibido aportes, en algún tiempo se le tenga que retornar. Esa historia del retorno vía contratos es ciertamente una fantasía, una extensión válida para una especulación, pero jamás para un proceso penal. En el caso de Nadine Heredia, se le acusa de haberse apropiado de este dinero para su beneficio personal y que por lo tanto el inmueble donde ella vive, que fue en algunos momentos embargado, en otros confiscado, esa casa en realidad es comprada con el dinero de Odebrecht y por lo tanto eso es lavado de activos. En rigor, la casa se compró con un crédito financiero del Banco de Crédito.
un aporte de $50.000 y luego cuotas que se terminó de pagar el año 2012. Es verdad que se adelantaron cuotas porque la capacidad económica de la familia así lo permitía. Pero fíjese, Rosa María, aún en el supuesto de que eso hubiera ocurrido, en rigor no es dinero de Odebrecht porque la casa se compró el año 2007 y Odebrecht interviene el año 2011. Tendría que ser dinero de Venezuela, supongamos. Pero era un aporte para campaña. Si una persona recibe un dinero para campaña y lo destina para fines privados, ¿qué es? ¿Lavado? Bueno, es un tema de desorden igual electoral, porque es un aporte de un privado a otro privado. ¿De dónde viene el lavado? ¿Cuál es el origen ilegal de ese dinero? En este caso concreto, la Fiscalía dice que Hugo Chávez habría cometido peculado, se habría apropiado de dinero del Tesoro Público de Venezuela. Claro. Y no hay ninguna información de Venezuela que diga eso. El juez Concepción Carubancho en su momento no aceptó nuestro pedido de sobreseimiento en ese extremo porque dice que dijo que era conocido por todos que Chávez manejaba una dictadura, que era una dictadura corrupta y consecuencia eso era suficiente para acreditar que había vínculo con el señor Humala y consecuentemente hubo aportes para campaña política. Ese fue el resumen del razonamiento. Pero eso, ciertamente, eso lo puedo decir yo en el periódico, pero no lo puede decir un juez. Sin embargo, está dicho en una resolución judicial que fundamenta hoy la acusación y suma además la mitad de la pena que el fiscal solicita para los esposos Humala Heredia. En esa dinámica, entonces, algo tan ruidoso como eso, la casa del señor Humala o la casa de la mamá de la señora Heredia, estamos hablando del año 2006-2007, que ciertamente Odebrecht no tiene nada que ver. Y va a ser muy importante además probar que en el tiempo de Odebrecht 2011, supuesto aporte a comienzos del 2011, nosotros hemos aportado pruebas para que testigos declaren cuál era la coyuntura política social en ese momento. Y vamos a ver, como el fiscal dice, si era posible presumir que Barata era un gran delincuente y que Odebrecht era una empresa corrupta. De ese tema nos hemos enterado todos de un modo muy abierto y concreto el año 2015, cuando Odebrecht firma un acuerdo con los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces la pregunta es si es posible que a un hecho que habría ocurrido el año 2011 le podemos imputar situaciones que nos enteramos 4 años luego. El fiscal dice que ellos tendrían que haber presumido que venía el dinero de origen ilegal porque era Odebrecht y porque había Caja 2. La pregunta es muy simple. ¿Cuándo nos enteramos de la situación de Odebrecht? ¿Cuándo supimos que había Caja 2? Eso no tendría que necesitar un análisis jurídico profundo. Hay principios que permitían excluir. ¿Por qué no en control de acusación se hicieron valer las excepciones? Bueno, hemos hecho valer, en primer lugar, un sobreseimiento por Venezuela, que el fiscal dijo, o el juez dijo, no es. La excepción por el tema de Brasil la formulamos. Se perdió en primera instancia y se perdió en segunda instancia también. Hoy estamos en casación. La sala permanente de la Corte Suprema está por definir si nos admiten o no la casación. Espero lo hagan. Me parece importante para el Perú se establezca las líneas básicas del derecho penal universal respecto a la retroactividad de la ley penal, respecto a qué significa lavado de activos, por lo menos para marcar la cancha al margen del tema probatorio, que se tendrá que discutir ahora donde estamos. De manera tal que... ¿Qué pasó ayer con Martín Belaúnde del Ocio al final del día? Porque ya nadie entendía nada. ¿Está o no está incluido en el proceso? A ver, es un tema bastante curioso, Rosa María, porque nosotros no nos oponemos, no podríamos hacerlo, que ese señor sea juzgado o no. Pero lo que estamos advirtiendo al juzgado colegiado es que Martín Belaúnde está siendo juzgado en el Perú por 3 casos que autorizados expresamente en resoluciones de extradición por la República Bolivariana de Bolivia, la República Plurinacional, perdón, de Bolivia. Para ser juzgado por un nuevo caso, tendríamos que tener una ampliación de la extradición por Bolivia. Y esa ampliación está en proceso, está en trámite.
Consecuentemente, él no puede ser juzgado. Ya lo discutimos con el juez y luego con la sala, y ellos han dicho que es válido investigar, no es válido juzgar. Ok, Sin embargo, el juzgado hoy ha dicho, bueno, no conocemos, no hay nada, no hay norma que nos permita excluirlo, y nosotros solo oh, estamos no. advirtiendo un asunto de carácter de legalidad procesal. Si está o no está, ellos lo van a decidir, pero debería estar cumpliendo los procesos y protocolos que el país ha Claro, suscrito con Bolivia. Se le trata solo únicamente de eso. podrían reservar el proceso para él. Es lo que normalmente ocurre cuando un Así extraditado es. tiene nueva causa, se le reserva hasta que Bolivia en este caso lo autorice. Y nada más, en rigor una discusión bastante amplia, con poca comprensión, diría lamentablemente. Espero que eso haya sido como consecuencia del desconocimiento de los temas respecto al señor Belaúnde Locio. Nosotros vamos a aportar al juzgado información para que observen cuál es el estado procesal realmente de la ampliación de su extradición y decidan lo pertinente. Para nosotros es irrelevante Claro, el ese problema es personaje. que ustedes, yo lo que temo es que, digamos, imagine usted que gane este proceso y la fiscalía impugne el proceso por una nulidad que en realidad es atribuible a ellos mismos. Entonces, Sin la ese es el menor problema. duda. Es una Ese es el- nulidad manifiesta, así lo hemos hecho saber en la etapa de control. El juez nos dijo, no procede vuestra nulidad porque lo han planteado fuera de plazo. Pero le hemos dicho, bueno, el plazo se cuenta desde que tuvimos conocimiento oficial que Martín Belaúnde no tenía extradición sobre ese tema. Y ese conocimiento oficial lo obtuvimos a partir de una respuesta que el Ministerio de Justicia nos la brindó. Él Ahora, dice, no, ustedes Martín, ya sabían. ahora, que no sea juzgado no quiere decir que no pueda ser convocado como testigo, ¿no? Bueno, hay una discusión si podría, en tanto está siendo acusado. Eh, en rigor, la sala decidirá, o el fiscal finalmente decidirá si esa línea va. De hecho, él no lo ha aportado como testigo, y los testigos se aportan en la etapa intermedia o poco antes. Entonces, dudo que por esa línea vaya. Lo cierto es que él no tiene ampliación de la extradición. Lo cierto es que no debería estar en el proceso, solo reservarse y comenzar un proceso con una limpieza procesal que a todos nos beneficia, porque, Rosa María, la otra discusión ayer fue, ¿comenzamos o no comenzamos el juicio con un expediente incompleto? Y la verdad, esperábamos que se suspenda por unos días hasta que se termine de digitalizar todo el expediente completo, porque nos notificaron el viernes pasado 44 tomos, pero el viernes último doblaron los folios de un tomo y añadieron 4. Entonces la pregunta es, ¿desde cuándo comenzamos a contar los 5 días que la ley nos otorga para revisar el expediente? Yo revisé los 44 tomos, encontramos documentos incompletos, lo aportamos para que se complete, y algunos documentos, prueba documental admitida, que no estaban en la carpeta del proceso. Lo razonable y deseable hubiese sido tenernos un tiempo breve, muy corto, para decir, estos son los tomos, estos son los documentos, y vamos al proceso. El juzgado ha dicho que no, que hay un mecanismo flexible para seguir incorporando. Bueno, su criterio, le respetamos, pero no es lo deseable. Mejor para todos saber cuántos tomos tiene el expediente judicial, qué son las pruebas, que ya se conocen, pero deberían estar en ese expediente. Y esa fue la discusión. La perdimos, extrañamente la perdimos, pero bueno, veremos qué ocurre hoy. Ahora, señor Pedraza, yo no litigo, sé perfectamente de qué tamaño son los tomos y no me asusta por esas cosas, pero para la mayoría del público peruano que ha seguido este caso durante 9 años y que ya tiene una condena impectore, o sea, ya condenaron, ya juzgaron, ya sentenciaron y todo. Si este caso se pierde, y yo creo que el fiscal Juárez Atoche lo va a perder, porque no hay sustento,
Si este caso se pierde, mediáticamente va a haber una presión inmensa para los jueces, pero inmensa. Y ese es un asunto que no es poca cosa. Es decir, va a ser muy difícil para un juez no condenar a la familia Humala, aun cuando sean inocentes. Porque durante 9 años le han dicho a la opinión pública peruana que son culpables. Y la mayoría de los peruanos creen que son culpables de algo difuso probablemente, pero de algo. ¿Cómo van a enfrentar ustedes ese problema? Que es un problema real. Es un problema real y realmente difícil de manejar. Lamentablemente hay un sector de medios que tiene un enorme prejuicio con el tema, que ya lo condena. Apenas el domingo hemos visto juicios de valor bastante claros y esperanzas de condena expresas. Creo que violando flagrantemente la independencia de los jueces. Lo que más aspiramos nosotros, Rosa María, en este juicio oral, es que los jueces puedan tener la capacidad de no ser influenciados. Creo que el caso es complejo, sin duda. Pero mire usted, a sus patrocinadores los mandaron 10 meses a la cárcel. Hasta ahora nadie sabe para qué. Porque en esos 10 meses no se actuó ninguna diligencia, no se recogió ninguna prueba, no se hizo nada. 10 meses a la cárcel por las puras. Y tuvieron que salir con un habeas corpus planteado ante el Tribunal Constitucional. Pero mire usted qué complicado es este caso. Porque si los declaran inocentes, que yo creo que en el tema de receptación de dinero de cualquier fuente para campaña no hay delito, eso es lo que yo creo y muchos sostenemos, es exactamente o muy parecido al caso de Keiko Fujimori y de muchos otros. Entonces, si son declarados inocentes, se pone fin al caso Cócteles. A Keiko Fujimori la podrán condenar por obstrucción de la justicia. Eso es otra cosa, ¿ya? Pero no por lavado de activos. De ahí la importancia de este caso. De ahí como que, le digo, sucedió cuando los metieron presos, hace tanto tiempo ya, que mi comentario fue, son inocentes, pero los van a meter presos por política. Y me refiero a la gran política, la presión que un juez tiene por política. Y dos, si van ellos, van todos. Y no me equivoqué porque después desfiló Keiko Fujimori y todos los demás. Es muy importante este proceso. Y es muy importante que ustedes persuadan de alguna forma a la opinión pública de que esa conducta no era delictiva ni en los años 2006 ni en el año 2010 o 2011. ¿Cómo van a hacer eso? No los veo en una ofensiva mediática. Vamos a trabajar en términos de medios explicando que esto es un proceso de carácter penal, que en este tema no hay juicio ético, moral, ni político tendría que ser, sino de valoración probatoria en términos del derecho penal. No es muy fácil explicarlo cuando hay prejuzgamiento, cuando hay pura posverdad en este tema. Sin embargo, pensamos también que el escenario de la prisión preventiva, por ejemplo, en el que había unanimidad absoluta de grandes sectores respecto a la presunción de responsabilidad, hoy ha variado. Porque claro, se han dado cuenta que esto que tanto empujaron los terminó embarrando. Ya hemos visto cómo ha terminado el Partido Aprista en estos temas y el fujimorismo también. Aunque los casos son diferentes, sin duda el fondo es si el aporte para campaña política es o no lavado de activos. La trascendencia de este proceso seguramente tendrá que ver con ese tema. Yo espero, simplemente espero que los jueces estén a la altura de las circunstancias. Condenar a una persona por razones políticas realmente es atroz, como ha sido atroz la prisión preventiva que usted ha recordado, ignominioso, descrito descarnadamente por el Tribunal Constitucional respecto a la invención de pruebas, a la escasa razonabilidad de los jueces en las dos instancias, una vergüenza para la justicia de nuestro país. Yo espero que ese escenario no se repita y espero también, porque vamos a trabajar en esto, que organismos multilaterales internacionales puedan tener capacidad de verificar de alguna forma
el cumplimiento del debido proceso en esta etapa de juicio oral. Creo que es importante para la propia imagen del país. Claro, dicen, la imagen en verdad se afecta con un proceso así, pero bueno, enfrentamos un proceso porque hay imputaciones bastante exacerbadas, con errores en la tipificación. Pero bueno, las cosas están así. Yo insisto, espero que la sala, los tres magistrados estén a la altura de las circunstancias. Ayer no ha sido un día bueno, diría en esos términos. Esperaba resultados un poco más legales y fundamentados del juzgado. Bueno, estamos calentando motores, digamos, y yo espero entonces que en los días siguientes nos podamos asentar todos y tener la objetividad de comenzar a valorar realmente qué significa un testimonio, qué significa un documento, y en esa línea esperamos salir, por supuesto, libre de toda responsabilidad. A diferencia de las audiencias de prisión preventiva, que fueron televisadas en todos los casos y que la gente veía ahí un juicio como en la televisión, esto va a ser muy largo y muy aburrido. Algunos dicen que 1 año, otros dicen que 3 años. ¿Cuál es más o menos su horizonte? Es probable que dure un poco más de 1 año. Dependerá en rigor cuánto se va avanzando con la prueba de testigos especialmente. Claro, son 280. Claro, vamos a tener probablemente 1 o 2 sesiones por semana, de acuerdo a la proyección que ya se ha hecho por marzo, que nos parece un ritmo razonable, y en esa línea probablemente esto pueda tomar año, año y medio. Desde mi punto de vista, el tiempo que tome no es tan relevante. Creo que lo relevante es escuchar correctamente a los testigos, conducir la investigación o el juicio oral respetando los márgenes para un debate adecuado, porque la verdad es que ahora es cuando uno debate la consistencia de la prueba. Antes no, lo hemos hecho un poco en la etapa intermedia, pero claro, ahí sabíamos que no íbamos a lograr absolutamente nada, como así fue. Pero este es un escenario distinto. Los tiempos no tienen que preocuparnos. Y no es un escenario definitivo, porque también hay una apelación. Bueno, obviamente hay una apelación, obviamente existe la posibilidad de plantear acciones de garantía, y obviamente también existe la posibilidad de llevar este tema a la justicia internacional. Los planos están, porque evidentemente hoy no vamos a permitir acciones de interferencia muy concreta, ni infracciones a la ley procesal de un modo manifiesto. Vamos a respetar las decisiones que se hagan. Estas son las reglas, pero vamos a pelear obviamente para que esas reglas se respeten, que es lo que nosotros solo pedimos. ¿Qué pasa con las famosas agendas? Bueno, van a ser materia de evaluación respecto a qué significaron en su momento. Nosotros vamos a insistir en la tesis de la prueba prohibida, porque fue extraído de hecho ilegalmente, ingresado de un modo bastante irregular luego de 9 meses en Italia. No tenemos tampoco una gran preocupación por el significado de ese documento. Hay mucho ruido, sin duda, sí, alrededor de las agendas, pero es prueba prohibida y en su momento se irá explicando su significado. No tiene, desde mi punto de vista, una consistencia sólida, porque el gran tema, en verdad, Rosa María, va a ser Brasil y no Venezuela. Y las agendas no tienen que ver, sino hasta el año 2009, me parece, en la que no interviene Odebrecht. Claro, pero hay una... Lo que interesa no son las 4 agendas, sino una hojita de una, donde hay una cuenta, ¿no es cierto? Entonces dice barbudos. Entonces los barbudos son Lula, porque tiene barba. Entonces, esa es la tesis. O por lo menos es lo que Panorama vendía, ¿no? ¿Cuántos insultos me dio Rosana Cueva por decir que eso no significaba nada? Y después, cuando la metieron presa a Keiko Fujimori, todos se quedaron mudos después de insultar como locos. Pero, en fin, esa es la historia del periodismo peruano. El doble parámetro para medir las cosas ha sido manifiesto, evidente, ¿verdad? Cuando metieron presa a Keiko Fujimori por lo mismo, todos se quedaron mudos y dijeron, no, claro, sí, pues no, es que en realidad no configura lavado. Sí, claro. Qué horror, Dios mío. Pero, en fin, el punto es este, doctor. Van a ser, supongamos que sea 3 años, más 9,
12 años de investigación. En el caso de Nadine Heredia, en el caso del presidente Humala es un poquito menos. Con todo el costo que eso significa para el Estado peruano, porque esto ha tenido un costo inmenso. Trasladar fiscales, imagínense una investigación de 12 años, ¿no? No los pueden absolver. Aunque Bueno, sea, les tienen van a que poner absolverlos. una penita mínima, algo les tienen que poner. Bueno, tienen que absolverlos por el tema de lavado. Aquí la pelea es lavado de activos. Si de ahí se Claro. deriva otras investigaciones diferentes, bueno, la enfrentaremos, pero el tema es lavado. Y eso nos parece una afirmación, una imputación exacerbada, porque resulta que a juicio de la Fiscalía, los lavadores o los que tienen dinero maculado, como dicen ellos, son generosos porque regalan dinero para campañas políticas. Y la verdad, en el concepto internacional de lavado, eso no cabe. Hay No, además generación que de dinero ilegal. la organización criminal es el marido, la mamá, la hermana y el amigo. O sea, es una organización criminal bastante extraña, la verdad. Bueno, Pero, está pervertido, sin duda, Rosa María, el concepto ahora en nuestro país de una organización criminal. Esa perversión ha hecho que ese concepto pierda mucha energía y la finalidad con la cual se creó, que dicho sea de paso, se creó y se tipificó como delito independiente en el gobierno del presidente Humala. Eh, claro, ustedes lo Consecuentemente, hicieron. claro, lo que hay es una exacerbación en la aplicación de este marco normativo sin ningún juicio serio de carácter jurídico. Y para eso están llamados los jueces, para hacer un deslinde, para interpretar correctamente las normas, no para aliarse con el Ministerio Público, no para aliarse con el Ministerio Público como pasó en la etapa intermedia. El juez y el fiscal jugaron casi en pared. Me recuerda el fiscal y juez famoso en el Brasil, que terminó finalmente anulando todas las condenas por esa relación claramente establecida entre Moro y el fiscal. Así no se puede jugar en un proceso penal. Así se pervierte este nuevo modelo, porque si este modelo nuevo tenía algo importante, era que frente fiscal y defensor había un árbitro, un juez de garantía. Cuando el juez de garantía no es tal, pues el modelo no existe y en verdad los peruanos estamos expuestos a cualquier arbitrariedad judicial. Los únicos colaboradores eficaces en este caso son los brasileros, ¿verdad? Bueno, hay un colaborador en el tema de señor Sobenes. Respecto a Brasil, pues ahí tenemos una gran duda si los testigos brasileños participan como testigos normales o como colaboradores. De hecho, lo van a hacer en el marco de su colaboración. Pero Claro, va a ser importante, claro, en el marco de colaboración grande que han suscrito con la empresa. Va a ser interesante escucharlos, porque resulta que Mamer y Migliaccio y todos los tantos brasileños mencionados siempre han dicho que nunca participaron en ningún proceso de transferencia de dinero en favor del señor Humala, y se ha quedado muy solo, en realidad, Barata. Y por eso va a ser interesante escucharlos, y por eso es importante que los jueces hoy en juzgamiento sepan el verdadero significado de cada testimonio. Porque claro, aquí se ha mezclado absolutamente todo. En eso tengo una discrepancia, yo siempre he hecho con la defensa. Yo sí creo que les mandaron la plata. De todas maneras, como se la mandaron también a Keiko Fujimori, a Alan García y a todos los demás. El tema es si eso es delito o no. Ese es el tema central, que podría resolverse en una discusión, ¿no es cierto?, en 2 días, no en 11 años. Ese es el tema en el Perú. En 2 días, llamas a las mentes jurídicas más brillantes del Perú, y la sala plena de la Corte Suprema decide qué cosa es lavado de activos. Pero si el señor Juárez Atoche no puede probar, y usted me está diciendo que hasta el momento no puede probar, que el señor Humala y la señora Heredia sabían que esto provenía de fuente ilícita, entonces no hay delito. No hay delito lavado. El año 2011, Rosa María, el año 2011 Odebrecht era de las empresas más prestigiosas en el Perú y Jorge Barata era el empresario líder. En el año 2014 hay una publicación que dice que Barata era el empresario prestigioso extranjero más importante en el país. Pero claro,
construía Cristos con Alan García, hacía el Teatro Nacional, o sea, ¿por En qué esa no? lógica, se puede presumir que manejaban dinero ilegal. No hay manera. No hay manera. Consecuentemente, aún en la hipótesis de un aporte, pues estamos frente a una circunstancia que habrá que investigarlo en otra perspectiva y no en términos de lavado de activos, que es lo que postulamos como tesis central en este juicio oral. Nos tenemos que ir despidiendo. Por si acaso el señor Juárez Atoche está muy invitado a este programa, pero yo para él soy una abogada cachinera, así que no creo que se digne. Eso fue lo que dijo a nivel nacional, en televisión nacional, y me dijo que yo no había estudiado Derecho, que dónde había estudiado, y yo le contesté que yo había estudiado en la Católica, él en la Garcilaso, y que yo no tenía la culpa de que su universidad no estuviera licenciada. Muy bien, le mando saludos al fiscal Juárez Atoche. ¿Puede venir a este programa? Ningún problema. Y vamos a ver que nos explique cómo es que él puede demostrar que Ollanta y Nadine Heredia sabían en el 2011 que toda fuente que viniera de Brasil estaba manchada por ser dinero ilícito. Que nos explique eso, que todo el Perú se muere de ganas de escucharlo. Muy bien. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Pedraza. Mucha suerte el día de hoy. Vendrán otros días más. Yo sé que tiene que irse, por eso he cerrado a 8:45. A las 9 empieza la audiencia. Hoy día sustenta su acusación el señor Juárez Atoche. Vamos a estar, reitero, muy atentos a escuchar cómo el señor Juárez Atoche nos explica con qué pruebas justifica que los imputados sabían perfectamente en 2011 que el dinero que recibían era de fuente ilícita. Ese punto va a estar buenísimo, no se lo pierdan. Vamos a la pausa. Muchas gracias. Vamos a la pausa, Abel, y regresamos con la parte final. Muchísimas gracias, doctor Pedraza. Vamos a la pausa mencionando a ASB Estudio Contable y Auditoría SAC. Es una firma de servicios profesionales con más de 50 años de experiencia, brindando servicios de contabilidad, auditoría, tributación laboral, entre otros. Contamos con una cartera de clientes de diversos grupos y actividades económicas, como compañías industriales, comerciales, servicios, soluciones tecnológicas, exportadoras, entre otros. Los servicios que ofrece ASB Estudio Contable y Auditoría son los siguientes: outsourcing contable, tributario y laboral, servicio de auditoría financiera y tributaria, estudios de precios, de transferencias, solicitud de devolución de impuestos, control interno. ASB, Estudios Contables y Auditoría, más de 50 años de experiencia. Pausa y volvemos con todo el panorama político que Rosa María les va a comentar y analizar tras esta pausa. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación: Lima, Radio Santa Rosa; Chimbote, Radio Santo Domingo; Arequipa, Radio San Martín; Cusco, Radio Veritas; Ucayali, Radio Cepagua; La Convención, Radio Quillabamba; Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios; en Huánuco, Radio Huánuco; Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho; Puno, Radio Pública; Ancash, Radio Moro; Huancayo, Radio Cumbre; Satipo, Radio Milenio; Huancayo, Radio Estación Solar; Yunimaguas, Radio Oriente; Cajamarca, Radio Los Ángeles; San Valentín, Radio San Valentín en Lampa; Radio Activa en Cerro de Pasco; Radio Continental en Huanta; Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, y Ametagua en podcast, y las plataformas móviles de Santa Rosa, de Quillabamba, y el canal de YouTube de Radio Santa Rosa. Rosa María, adelante, porque no vamos a contar chistes. Hoy día no vamos a contar chistes. Esto no es un chiste, esto es verdad. Bueno, hay partes que sí son un chiste, ¿no? Pero vamos primero por lo serio. El presidente de la República dio una declaración a la Fiscalía. Le preguntaron sobre un concurso, ¿no es cierto?, de Provías, que gana una empresa patrocinada en su momento por Carolín López. Carolín López es una persona que ha ingresado a Palacio de Gobierno 6 veces y, de acuerdo a los registros, sí se ha reunido con el presidente de la República. Muy bien. También le preguntaron sobre ascensos. Y en ambos casos dijo algo muy distinto de lo que ha dicho en otras oportunidades. Es decir, en una diligencia formal con los fiscales, con su defensa presente, dijo no conocer a Carolín López. ¿Ok? Muy bien. Para que todos mis amigos no abogados entiendan, hoy en la investigación, la Fiscalía tiene la declaración del presidente, y esa declaración tiene valor probatorio.
O sea, no es cualquier cosita que tú le cuentas a un fiscal. Ese testimonio, esa testimonial tiene un valor probatorio. Lo que no está en el expediente, digamos, así me enseñaban a mí en derecho, no es de este mundo. Pero ¿qué tiene que hacer el fiscal? El fiscal va a incorporar al expediente las declaraciones periodísticas del presidente de la República para contrastarlas con la testimonial. Eso es lo lógico en esta investigación. Es decir, en otros escenarios, ¿ok?, el presidente ha dicho algo muy distinto de lo que le ha dicho al fiscal. Al contrastar ambas declaraciones, puede generarse, si el fiscal así lo desea, otras investigaciones que se abrirán y se detendrán, porque al presidente no se le puede acusar durante su mandato. ¿Ok? ¿Qué investigaciones pueden ser? Investigaciones por falsa declaración. Recordemos que la testimonial está en este expediente en calidad de testigo. Se está investigando a Carolín López, a Bruno Pacheco, a Samira Dubayev, en fin, a un conjunto de personas por 2 casos distintos, ¿ok? Hasta 3 en realidad, porque también está lo de Petroperú. Entonces, digamos, Provías, Petroperú y Ascensos. 3 casos distintos. Al presidente se le reserva la investigación hasta que termine su mandato. Pero es testigo de los otros, de lo que pasó. Y su testimonio es contradictorio. Se ha metido en un problema importante, un problema que ha detectado la prensa y que él tiene que esclarecer. Ayer, en una actividad donde estaba yendo a ver las tablets que les van a regalar a los niños al iniciarse el año escolar, hizo, ¿no es cierto?, que la prensa pase. La prensa no aterriza en uno de estos eventos sola. Hay un calendario de actividades, hay una agenda, y se dice con prensa o sin prensa, y te dicen a dónde tienes que entrar y cómo tienes que entrar. Los nuevos asesores del presidente han decidido que estas actividades sean con prensa. Muy bien. Entonces el presidente se acerca a responder preguntas y le preguntan una pregunta legítima sobre un caso de corrupción que lo involucra, aunque esté reservado contra él, lo involucra directamente. Señor, ¿usted le mintió al fiscal? La pregunta fue muy directa porque el reportero, con toda razón, no tiene mucho tiempo para enredarse, es rapidito. ¿Usted le mintió al fiscal? ¿Usted dijo que no conocía a la señora y sí la conoce? Y en vez de contestar, no le mintió al fiscal. Yo lo voy a explicar con más detenimiento más adelante, pero yo no le mentí al fiscal. Mire, ha habido una confusión de mi parte que vamos a aclarar en una testimonial adicional. Yo no entendí el sentido de la palabra conocer. Hay muchas respuestas que tiene 15 asesores ahí sentados, no se les puede ocurrir una respuesta. Ya. ¿Qué dice el señor? Ay, la prensa es un chiste, ¿ah? ¿Cuál es el chiste? Lo tenemos, ¿no? A ver, Sí. para no tener que producir, porque además lo que dice después, todos lo reproducen con SIC al costado, porque no se le entiende nada de los restos que quedan, yo veré, no se le entiende ni el castellano. A ver, por favor. Adelante, por favor. Presidente, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días. Una pregunta muy puntual, presidente. ¿Le mintió o no al Ministerio Público sobre reuniones con Carolín López? Porque hay una doble versión en una entrevista y con la Fiscalía. Esta prensa es un chiste. Estamos hablando de la educación peruana. Buenos días. ¿Por qué no se centran en los temas importantes? Pero le mintió o no, presidente, porque usted dijo en una entrevista que se había reunido y a la Fiscalía que no. Ese es el problema que queremos cambiarle de la educación peruana. Hablemos de la educación. Acompáñame a ver cómo están las escuelas. Acompáñame a ver cómo están los niños. Hay miles de niños desnutridos. A mí me interesa el país. A mí me interesa el país. ¿Por qué no me acompañan ustedes un día para ver cómo están las postas? Si nos invita, podríamos ir, presidente. Con movilidad y nos vamos con ustedes. Salgan de Lima. Lima nomás no es el Perú. Vamos a ver cómo está el país en el interior del país. Los restos que tengo que responder, la tengo que hacer en su momento. Hoy el Perú me ha elegido para responder a las grandes urgencias que tiene el país. Y cuando vemos hacer una actividad, ustedes aparecen con otra cosa. Presidente, pero céntrese en las cosas.
Los Ahí restos está que Rosa tengo María. que hacer, ya no entendí nada. Los restos que tengo que hacer, lo tengo que hacer en otra oportunidad. Ya. Primer asunto. Nosotros preguntamos lo que nos da la gana. Y el señor presidente tiene una gran ventaja, puede responder lo que le da la gana también. Miren ustedes. Vamos de igual a igual. Él es el presidente del Perú, el hombre más poderoso del Perú. ¿Por qué no puede contestar una pregunta simple? Y por último, le dices, no, yo no lo he mentido en ningún momento. Ya está. Oiga, pero se contradijo. No, señor, yo no he mentido. Ya está. Listo. Oiga, pero es contradictorio. Pero no le dices al periodista, oye, tú tienes la culpa de todo por preguntarme estas cosas. No, señor presidente, el periodista no tiene la culpa de nada. Usted tiene la culpa por mentir. Es diferente. Si no miente, no le preguntarían estas cosas. Nota al pie de página, todos estamos intrigadísimos con el guardia de seguridad que se hacía así la cabeza, ¿no? No entendimos muy bien si era un émulo de Benny Hill que le agarraba la cabeza al calvito así, si le estaba haciendo una seña a alguien atrás, como diciendo, ahora me matan, o ponle el sombrero, el sombrero. No entendimos nada, ya está haciendo el baile del chaleco, le pica la cabeza, no se tiene que ver al dermatólogo, era una cosa muy extraña lo que pasaba atrás. Pero ese es el chiste, eso sí es un chiste. Pero el presidente de la República, la verdad, está perdido. Está perdido en el espacio cuando trata de enfrentar estas cosas. Porque sabe que ha hecho mal. Y además tiene problemas con el castellano. Tiene tremendos problemas con el castellano. No se logra expresar correctamente. Y ese problema, en una testimonial, es un problema muy importante. Porque tienes que ser muy preciso en tu respuesta. Tú tienes que decir, usted conoce a fulano de tal. Conoce significa muchas cosas en el castellano. ¿Ok? Si a mí me preguntan, ¿usted conoce a la reina de Inglaterra? Yo tendré que decir, no, no la conozco. Pero alguien podría decir, no, sí la conoce porque siempre sale en televisión. ¿Qué cosa es conocer? Ese es un asunto muy importante. Entonces se le puede preguntar al fiscal, defina usted conocer. Y yo le contesto. Entonces el fiscal le puede decir, ¿tiene usted una relación de amistad? No tengo una relación de amistad. ¿Ha estado usted presente en reuniones con ella? Sí, señor, he estado presente en reuniones con ella 2 veces o 3 veces. Las que ella expuso y yo no intercambié palabra con esa persona. Entonces precisemos qué cosa es conocer. Esa es una buena defensa. Parece que el presidente no ha tenido una buena defensa al lado. ¿Cómo llega a su despacho? La trae Bruno Pacheco, esa amistad de Bruno Pacheco, pregúntele a Bruno Pacheco, por ejemplo. O es amistad de una amistad de Bruno Pacheco. Tienes que ser muy preciso en esto, porque justamente la imprecisión y la contradicción es la que te lleva a un proceso penal. ¿Usted la conoce? Sí. Te van a preguntar, ¿tiene amistad? Ni amistad ni enemistad. Conocida. Es lo que normalmente se contesta. Ahora, si en este caso conocer es un asunto tan complejo, ustedes saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, conocer quería decir otra cosa. Cuando un hombre conoció a una mujer, tenían siempre un hijo. ¿Ya? Entonces, eso no se refiere a eso. Pero hay que tener un sentido muy claro de lo que quieren decir las palabras. Y eso no es un chiste, pues. Eso es un asunto muy serio. Ha negado el presidente una reunión que está agendada. Ha negado haberse reunido con el comandante general del ejército Vizcarra y el ministro de Defensa Ayala. Ha negado la reunión. Y esa reunión está en una agenda, ¿no es cierto?, de las entradas a Palacio de Gobierno. Perdió la memoria. Porque una cosa puede ser, es posible que esa reunión se haya dado, no me acuerdo de lo que sucedió en esa reunión. Tengo 30 reuniones al día.
No recuerdo cada una de ellas. No tomé notas. ¿Es una respuesta correcta? ¿Se puede dar? No recuerdo lo que ocurrió. ¿Usted recuerda que le dijeron? No, señor, no recuerdo. ¿Y usted dio alguna orden? No, señor, no recuerdo haber dado ninguna orden. En todo caso, no la di porque nunca le hice seguimiento. Está muy mal asesorado el presidente de la República, de verdad. O sea, no sé quiénes son sus abogados, pero, o sea, si es Aníbal Torres, bueno, va perdido. De verdad, que cambie de abogados. Está muy mal asesorado. Y ayer, más bien, esa pregunta era una oportunidad para el presidente. Le agradezco la pregunta. Ha habido un malentendido en mis declaraciones. Vamos a pedir una ampliación. Yo entendí la pregunta en el sentido de si yo tenía amistad con la señora López. No la tengo. A eso se refería con conocer, ¿no? Ahora, haber estado presente físicamente en una reunión donde ella estuvo presente sí en 2 o 3 oportunidades. ¿Y de qué trató? De los asuntos que Bruno Pacheco quería despachar con ella y quería que yo escuche sobre una teletón o lo que fuera. No entendí muy bien. Estuvo 20 minutos y se retiró. ¿Qué más recuerda? No recuerdo nada más. Oigan, es bien fácil, ¿ah? De verdad, no es nada complicado. Pésima asesoría jurídica, para variar. Y el consejo, ¿no? Es, di la verdad, por el amor de Dios. Yo le decía eso a John Tumala y a Keiko Fujimori. Si Keiko Fujimori salía el primer día y decía, sí, uy, Baraka me dio un montón de plata. Me dio un montón de plata. Pero claro, yo me enfrentaba a John Tumala, que era un peligro para la empresa privada, entonces me dieron un montón de plata. Y Ollantumala salía y decía, sí, efectivamente, el Moderich nos dio un montón de plata porque éramos muy amigos de Lula y Lula nos quería favorecer, entonces, el Moderich nos puso plata. Les caíamos bien. En el caso de Keiko Fujimori, se hubiera ahorrado todo el pitufeo, todas las maniobras de obstrucción de la justicia, la quema de documentos, la persecución de sus enemigos políticos, todo eso se lo hubiera ahorrado. Yo creo que se hubiera ahorrado hasta la cárcel, ¿eh? Mi consejo es digan la verdad, sobre todo si lo que han hecho no es delito. Bueno, el primer consejo es no cometan delitos, pues, ¿no? Para empezar. Pero ya en las circunstancias, di la verdad. Te ahorras un montón de dificultades. Un montón de dificultades. Por eso es tan importante la colaboración eficaz. Y en esto hay que decirlo nuevamente, ustedes lo han escuchado durante toda la semana, ¿no? Hay una estrategia donde, bueno, están colaborando eficazmente Perú Libre con APP y Fuerza Popular y Acción Popular. Han aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia un proyecto de ley en realidad para desnaturalizar la colaboración eficaz, para que ya no haya. O sea, la mantienen, ¿no? Porque tampoco la van a desaparecer. Una institución que es reciente en el derecho procesal penal peruano, ¿eh? Ojo, no es muy antigua, no tiene más de 20 años. La colaboración aparece con los juicios de Fujimori y Montesinos. En esa etapa aparece. Por supuesto, no es una creación peruana, ojo, esto viene sobre todo de los juicios contra la mafia en Italia, donde las estructuras son tan cerradas y la ley de silencio tan fuerte que no había forma de romper, ¿no es cierto? Y obtener información para poder juzgar, porque nadie hablaba. Entonces se desarrolla esto que en el derecho se llama el derecho premial. Yo te premio, aunque seas un delincuente y de lo peor, por darme información. Y en el Perú ha tenido una evolución. Al principio no podían ser cabecillas. Ahora sí. O sea, ha habido una evolución en la institución. Si tú le cortas los plazos a mecanismos de corroboración, no vas a tener la colaboración. No te va a servir para nada. Yo entiendo que puedas tener un plazo para acogerte, pero una vez que te acoges, ya la fiscalía tiene que encargarse dentro del proceso regular de investigación, de sus plazos,
de efectuar la corroboración, que son 3 años y 3 años, preliminar y preparatoria. Ya está. Y eso de que no se pueda, la prensa no pueda publicar nada, porque los fiscales van presos, tampoco, ¿no? Cierto es, hay que decirlo, que se ha abusado de las filtraciones. O sea, yo estoy de acuerdo en eso. Mi lado de abogada dice, pero mi lado de periodista vive de eso, entonces soy parte interesada también. Hay que ser honestos. O sea, me encanta que se publiquen, pero entiendo que efectivamente, desde el punto de vista del proceso y de la investigación, sí se afecta. Miren ustedes, el caso de Vizcarra. El caso de Vizcarra es un caso clásico. En el caso de Vizcarra se publicaban las colaboraciones supuestamente eficaces, o los aspirantes a colaboradores eficaces publicaban sus declaraciones semana a semana. El señor Juárez Atoche las entregaba y eran portada de Comercio cada domingo. 3, 4 portadas y el señor estaba vacado. Ya está. Entonces, ese es el peligro, pues termina siendo parte de una operación política con el apoyo de una prensa que es adicta a la primicia y que necesita ese material. Y los fiscales anticorrupción lo saben perfectamente. Entonces se desarrolla una relación de dependencia muy perniciosa para el proceso penal, porque al final no estás obteniendo un debido proceso. Y muy perniciosa para la prensa también, porque nos volvemos adictos a esa droga que se llama primicia. Y hay que tener mucho cuidado con esa adicción, ¿eh? Es una adicción fuerte, ¿eh? Es una adicción muy, muy fuerte. Es una droga muy rica, pero es una fuerte adicción. Hay que tener mucho cuidado con eso. Muy bien, a ver, no sé si tenemos preguntas del público. Ah, bueno, Sí, tenemos para el ministro de Salud. Por eso, favor. lo que ocurrió también en el hospital de Ate, ¿no? Es que También. no se ha ido, pues. No se ha ido el ministro de Salud. Todos los días yo me levanto y digo, acá sí, este hombre, por Dios. Le renuncian la plana mayor, los colegios profesionales protestan. Ahí sí, tranquilo. Entonces, claro, ayer va al hospital de Ate y a su gente, o a él, o al director del hospital, todavía no se sabe a quién, no se le ocurre mejor cosa que echarle llave a puertas, ¿no es cierto?, de libre circulación de los médicos, enfermeras, pacientes que están ahí, generando una situación, hay que decirlo, de peligro, ¿eh? Un terremoto, un incendio, no hay salidas, no hay escapes. Porque el señor ministro no quiere que le presenten 4 cartulinas, pues, los trabajadores que están protestando. Luego se encierra. Ese es el ministro de los pobres, ¿eh? El ministro de los trabajadores, el que viene de la chácara. Los encerraron. Y ustedes han visto los videos que han circulado. Gente gritando, déjenme salir. Una mujer que quería darle de lactar a su bebé que no la dejaban pasar. ¿Con qué derecho? ¿Qué es esto? Porque un sujeto que se sacó la tinca, porque eso es lo que se ha sacado, la tinca, no quiere escuchar bulla mientras él camina en una visita mediática, porque no es otra cosa, la presencia del ministro ahí no va a hacer nada bueno ni nada malo, no sirve para nada, es completamente inocua, da lo mismo. Pero deja sin atención, sin trabajar. ¿Qué gritaba la gente? Queremos trabajar. ¡Qué vergüenza, por Dios! Ese es el ministro de Salud. ¡Qué maravilla! No lo mueven, ¿ah? Pero, mira, tiene un tornillo ahí, pero bien ajustado, ¿ah? Tornillo cerrón, marca cerrón, igual que el ministro de Energía y Minas, igual que el de Justicia, igual que todos. Y el Congreso no los toca ni con el pétalo de una rosa. Puro floro, ¿ah? Puro floro. Ahí los dejan bien tranquilos. Es el ministro de Salud. Es el ministro de Salud en un país que ha enterrado 200.000 muertos por COVID. Siempre empieza el famoso artículo del Financial Times. Si usted viviera en un país donde haya enterrado 200.000 personas por una enfermedad, usted esperaría
que el ministro de Salud fuera el más completo profesional de la salud que existe. Bueno, eso no pasa en el Perú. Tenemos uno que vende agüita racimada. Ahí sigue, bien sentado, bien contento. Que me lo prueben, Pepe, que me lo prueben, Pepe. Tampoco habla muy bien el castellano, ¿no? Dicho sea de paso, que me lo prueben, Pepe. Sin ninguna especialización, ejerciendo, ¿no es cierto?, como ginecólogo cuando no lo es, diciendo que su consultorio es obstetra porque su esposa es obstetra, su esposa no es médico, ella tampoco puede ejercer como gineco-obstetra, porque no es médico, tiene otra especialidad, muy respetable, pero otra especialidad. ¿Por qué no hace la especialización? Si quiere ser ginecólogo, que Dios lo bendiga, pero que haga la especialización. Nunca hizo la especialización. Ahí seguimos, ahí seguimos. Hay que vacunar a un país completo. Y ha anunciado que para la próxima semana ya presenta al Consejo de Ministros, o creo, un informe para que ya todo al 100%, ¿no? Y después se vuelan las mascarillas también, ¿eh? Sin ningún problema. De aquí no pasa nada. Ya. Tenemos que reactivar la economía, ha dicho el ministro de Salud. ¿Cuándo un ministro de Salud ha dicho que tiene que reactivar la economía? Yo eso lo espero del ministro de la Producción, o del ministro, no sé, de Agricultura, por último, ¿no? De Turismo, ya. Del de Economía, ya. Pero que el de Salud diga que él está muy preocupado por reactivar la economía, bueno, no es ministro de Salud, pues. Claro, su economía la ha reactivado, de eso no queda duda, ¿no? La suya. En fin, a ver, y ahora sí, se nos hace tarde. Preguntas del público. Sobre lo que dijo el día de ayer el alcalde de La Molina, ¡Uy, el Dios! señor Álvaro Paz de la Barra, que de verdad fue una vergüenza. Ujú. Mira, Mira el comentario. ayer Jaime Chincha, que lo estoy escuchando, tuvo una idea muy interesante. Yo creo que me voy a unir también. Él dice que mucho mejor que la idea de este señor Paz de la Barra, que quiere ser alcalde de Lima, es que se prohíba por ley que las personas que maltratan a sus esposas puedan postular a un cargo de elección popular. ¿Qué tal? Me parece mucho más seria la violencia familiar en el Perú que la delincuencia. Es muchísimo más seria. El 50% de mujeres en el Perú dice que alguna vez ha sido sometida a una forma de violencia, física, sexual o psicológica. Es un problema serísimo, de violencia, serísimo. ¿Por qué no empezamos por ahí? Porque creo que ahí sí el alcalde no va a poder postular, ¿no? Supongo, creo, sospecho. Porque para mirar la vía absurda en el ojo ajeno, ¿no? Es decir, todos los extranjeros, están hablando de venezolanos, que están en moto, ¿no es cierto?, son delincuentes. Por lo tanto, los bajamos de la moto y ya no son delincuentes. Es un genio el señor Páez Navarra, carajo. ¿Cómo no se nos había ocurrido antes esta brillante idea? Ay, Dios mío. No han estudiado nunca relación causa-efecto, ¿no? No tienen idea de lo que es la causalidad. El delincuente no tiene nacionalidad, es delincuente. Es peruano, colombiano, venezolano, ecuatoriano, lo que ustedes quieran. La gran mayoría de delincuentes en el Perú son peruanos. La enorme mayoría, 99% son peruanos. A usted cuando lo asalta un peruano, usted dice, ay, qué bueno, felizmente era peruano. No, usted tendría que estar loco. Y del millón de venezolanos que ya tenemos o más en el Perú, una minoría de minorías sí se dedica al crimen, como los peruanos también, una minoría de minorías se dedican al crimen. El problema es el crimen, no la nacionalidad. Ahora, es verdad, y hay que decirlo, que
el otro día me hicieron una reflexión que puede ser válida. Si tú vienes de una sociedad muy violenta, probablemente traes contigo una forma de defenderte o de manejarte en la ciudad que es diferente a la forma local. Sí, pues, es verdad. Toda migración trae sus costumbres, toda migración trae su manera de ver el mundo, de defenderse, de una ciudad como Lima que es tremendamente agresiva también. Entonces, sí, hay muchos incidentes de violencia, no delincuencial, de violencia entre motociclistas venezolanos, entre ellos, y entre ellos con los demás motociclistas o automovilistas. Las comisarías están llenas de estos incidentes, no digo de delincuencia, digo de agresividad, ¿no? De cerrarte con la moto, de golpearte el carro, de romperte un espejo. O sea, responden de una manera mucho más agresiva porque vienen de un contexto más agresivo. ¿Qué se tiene que hacer ahí? Bueno, las compañías de delivery, por ejemplo, tienen que dar cursos de capacitación, cursos de adaptación al entorno, cultura peruana, cultura. ¿Qué se le puede decir a una señora? ¿Qué no se le puede decir? Cuando uno migra a otro país y lo hace bien, se preocupa de entender los usos y costumbres locales. Incluso dentro del Perú, si yo voy a una ciudad donde tienen unas costumbres, yo trato de adaptarme a esas costumbres para convivir en armonía. Y si pues, seguramente todos vamos a tener que hacer un esfuerzo, también los que migran. Pero eso no quiere decir que no puedan montar motocicleta, pues eso es xenofobia. ¿Ya? Eso es el rechazo al extranjero. Eso es xenofobia. Así de simple. ¿Ok? Eso es xenofobia. Y el señor Vladimir Paz de la Barra ha demostrado ayer que sí pues padece de xenofobia. Que él también tendría que ir a un curso de capacitación a que se le explique por qué su conducta es xenofóbica. Y yo cada vez que digo esto, ustedes no se imaginan cómo me insultan en redes sociales. ¿Eh? Les encanta insultarme. Hay gente que se siente, necesita un enemigo, necesita echarle la culpa a alguien de su propia desgracia. Y qué mejor si ese alguien es un extranjero. Es perfecto. El Perú ha sido un país, además, que ha recibido muy poca migración. Venezuela nos ha enviado 1 millón de venezolanos, y es algo que el Perú no ha estado acostumbrado a recibir nunca, a esa velocidad y en ese tamaño. Pero todos tenemos que hacer un esfuerzo por convivir, los que vienen y los que estamos acá. Y tratar de vivir todos en paz y en armonía. Y sí, pues, traen costumbres diferentes, sí. Pero podemos tratar de hacerles ver en los centros de trabajo que hay determinadas formas de manejar la ira, de manejar la agresividad, determinadas formas de expresarnos que son buenas o que pueden no ser buenas. Yo me he encontrado con personal en muchas empresas venezolanas educadísimos, personas cultas, muy informadas de lo que está pasando. Maravilloso trabajar con ellas. Maravilloso, de verdad. Al mismo tiempo me he encontrado con taxistas que son ingenieros, médicos, abogados, con los cuales es muy grato conversar, que están acá por necesidad. No olvidemos eso, están acá por necesidad. No han venido a robar, han venido a labrarse un futuro que no tienen en su país. Como hay 3 millones de peruanos viviendo en el extranjero. Imagínense ustedes que a los peruanos en Estados Unidos les prohíban manejar carro. Porque algunos peruanos que son delincuentes utilizan carro para robar. Que en España se les prohíba, por ejemplo, no sé, usar el transporte público. Porque algunos roban carteras en el transporte público.
¿Les gustaría? ¿Les parecería bonito? ¿Les parecería bien? Estarían indignados. Bueno, es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. Muy bien, a ver. Nos tenemos que despedir. Nos tenemos que despedir, Rosa María. Vamos mañana a ver qué nos espera el día de hoy. El presidente tiene una agenda bastante apretada. Espero que no siga con los chistes. No, esperemos que comience a darse cuenta el presidente de que lo que puede terminar siendo un chiste es él. Y que su presidencia pueda terminar siendo un chiste cruel, ¿no? Y amargo. Y que al final, cuando ya le pierda el respeto a todo el mundo, deje de ser presidente. Porque no nos estamos riendo con él, nos estamos riendo de él. Y eso es una diferencia bien grande, pero bien grande. Muy bien, a ver, nos vamos. Nos vamos, Rosa María, hasta el día de mañana. Cuídate mucho y muchísimas gracias a todos los que colaboran con Radio Santa Rosa. Ahí tienen nuestro código QR. Sí, ahí usted acerca su teléfono ahí está el código QR, acerca y deposita lo que usted puede, ¿no? 5 soles, 10 soles, lo que usted desee, deposita, que es de mucha utilidad para esta emisora que nunca ha recibido plata del Estado peruano. Y estamos recibiendo donaciones, ¿ah? Así que muchas gracias. Gracias. Prueben, agarren el yape, acerquen, ¡pling! Y ya está. Radio Santa Rosa se los agradece. Muy bien. Cuídate, Rosa María, nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.